Saludos a todos. Continuando con las clases de generación de documentación, vamos a hacer ahora lo que son las tablas de planificación o tablas de cuantificación. Si bien es cierto, hemos aprendido a crear las láminas, editarlas de manera sencilla y generar las vistas para cada grupo de planos, vamos a ver ahora otra herramienta bastante importante. Si bien es cierto, tenemos el modelo, el aspecto gráfico, ¿sí? Tenemos las vistas ya detalladas, que no son las vistas por defecto, sino es una copia ya editada para poder presentarla en el plano. También parte esencial y uno de los ejes del BIM es generar documentación a partir de este modelo. ¿Ya? Generar documentación, generar cuantificaciones, etc. Justamente parte de esa cuantificación son las tablas. Si nosotros vamos aquí a la pestaña Vista, Tablas, ¿sí? Este botón Tablas de planificación, podemos generar una serie de elementos de documentación, entre ellos las tablas de planificación cantidades, tablas gráficas de pilares, cómputo de materiales, lista de planos, bloque de notas y listas de vistas. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora lo que son las tablas de planificación cantidades y el cómputo de materiales. Vamos a usar primero el cómputo de materiales. El cómputo de materiales sería pues un cómputo de manera un poco general para saber todos, ¿sí? Todos los materiales que están dentro de nuestro modelo. Justamente aquí ya se va a ver la utilidad de lo siguiente. Por ejemplo, nosotros creamos un muro. Si bien es cierto, este muro tiene tres capas, dos capas de acabado y una capa central, ¿sí? Una capa central que es de ladrillo y las dos capas de acabado que sería de concreto. Pero sabemos que la capa central no se ve, solo las capas exteriores, pero sin embargo las modelábamos. ¿Por qué? Porque justamente al momento de cuantificar es donde vamos a ver la potencialidad de generar estos elementos constructivos como tal, igual que con los suelos y los demás elementos que hemos ido conceptualizando. Entonces vamos a la pestaña Vista, Tablas, Cómputo de materiales. Me dice de qué categoría quiero realizar el cómputo de materiales. Voy a realizar el cómputo de materiales de multicategoría, o sea, de todas las categorías presentes en el modelo. Nótese que yo podría hacer una cuantificación de materiales solamente de las puertas, por ejemplo, los muros, solamente los muros, o los suelos, ¿no? Pero en este caso voy a elegir multicategoría para que me cuantifique todo, absolutamente todo, materiales de puertas, materiales de suelos, materiales de muros, etc. ¿Sí? Acepto. Y ahora me dice cómo quiero construir la tabla, ¿sí? Con esta ventanita. Puedo elegir los campos, elegir filtros, elegir clasificación, agrupación, el formato y el aspecto de la tabla. Lo esencial son los campos, ¿sí? Tengo todos estos campos disponibles. Conforme ustedes vayan avanzando en el manejo del software, se van a dar cuenta que algunos campos son más esenciales que otros o que de acuerdo al flujo de trabajo que están generando van a necesitar otros campos y no otros, ¿sí? En este caso vamos a generar los campos esenciales, que sería el material nombre, ¿ya? Tenemos que arrastrarlo hasta aquí. Para hacer eso lo seleccionamos y damos clic en este botón o simplemente le damos doble clic. Material nombre, material área y material volumen. ¿Ya? Nótese que hay muchos más elementos, ¿sí? Para generar los campos. Por ejemplo, la familia a la que pertenece, la familia y tipo al que pertenece, la descripción, marca, si es pintura o no. Este es también esencial. Vamos a ver si es pintura o no. Descripción y etcétera. Y algunos otros campos más que tal vez en otras ocasiones nos puedan servir mucho. Por ahora vamos a quedarnos con material nombre, material si es pintura o no, material área y material volumen. Acepto y me bota toda esta tabla. ¿Sí? El nombre del material, si el material está aplicado como pintura, este sí, los demás no. El área del material,
y el volumen que ocupa ese material. ¿Sí? Listo. Miren aquí. Si yo doy clic, si yo quiero ver de manera simultánea la vista 3D y la vista de la tabla, tendría que venir aquí a vista, mosaico, y veo todas las ventanas que tengo activas. Voy a cerrar todas menos la vista 3D y menos la vista de tabla. Vuelvo a oprimir aquí un mosaico. Bien. Ya tengo por un lado la vista 3D y por el otro la tabla. ¿Ok? Voy a cerrar el Project Browser por un momento. De nuevo oprimo un mosaico. Listo, lo tengo más amplio. Ya, ¿para qué he hecho esto? ¿Por qué? Porque si yo selecciono un elemento en la tabla, automáticamente se selecciona en el modelo. Por ejemplo, yo digo, este material glass, ¿dónde está en el modelo? ¿Sí? Aparentemente es este. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo ir inspeccionando si tengo un material un poco raro, algún material que está aplicado como pintura y tal vez no debería, ¿sí? Dentro del modelo. Entonces, de esta manera yo puedo administrar no solo la cuantificación, sino puedo gestionar los elementos y los materiales que tienen los elementos dentro de Revit. Entonces, conceptualmente es una herramienta bastante poderosa. ¿Sí? Vamos a continuar con las tablas un poco más. ¿Sí? Estas tablas voy a editar. ¿Ya? Voy a editar estas tablas de la siguiente manera. Estoy en la vista de tablas, en campos, editar. ¿No? Me devuelve la misma ventana que me apareció hace un momento. Yo puedo reorganizar estas tablas, los campos de estas tablas, el orden. Puedo quitar algunos campos o agregar otros, ya, dependiendo. ¿Sí? Para quitar los campos, pues sería con este botón. Para agregar más campos, con este botón. Puedo aplicar filtros o aplicar una clasificación. Voy a aplicar una clasificación. Ya, voy a aplicar una clasificación. Digo que lo clasifique por, me salen los campos que he cargado y me lo va a clasificar por nombre. Voy a ya, clasificar por nombre y acepto. ¿Sí? Ya, lo está ordenado por nombre, pero todavía no es suficiente. Voy a volver a editar, aquí en clasificación, editar, y le voy a decir que no detalle cada ejemplar. O sea, este botón lo desmarco. ¿Para qué? Para que todos, por ejemplo, lo que está en ladrillo común, me lo agrupe en un solo campo. Acepto. Listo. Ya. Si bien es cierto, por ejemplo, todo lo que es azulejo está en un mismo campo, todo lo que es ladrillo está en un mismo campo, todo lo que es vidrio está en un mismo campo, pero los totales no me los ha sumado. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho al campo que me sume los totales. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decirle a este campo que me sume los totales de todos los ladrillos comunes, por ejemplo. A ver, voy a ir a editar. Sería aquí en formato. El campo de área, ¿sí? Acá hay una parte donde dice norma. Aquí tendría que colocar calcular totales. Igual con volumen. Calcular totales y acepto. Y ahora sí me calcula los totales. Por ejemplo, yo de ladrillo común, en todo el modelo tengo 214 metros cuadrados. De cristal tengo 19 metros cuadrados. Y de, por ejemplo, concreto, tengo un volumen de 21.66 metros cúbicos. Entonces, de manera general, yo ya tengo una cuantificación de esos elementos. Entonces, es bastante importante tener esto en mente. Cuando nosotros generamos un modelo BIM, ya es más que un modelo 3D. Es un modelo 3D, pero con información. Información para las vistas de planta, información para cortes, información visual, información gráfica, pero también información para la cuantificación y para la gestión del modelo mismo. ¿Sí? Si yo he modelado correctamente los elementos, si los he idealizado correctamente, este estimado que tengo aquí va a ser bastante preciso. Si yo no he modelado correctamente, si yo no he usado las herramientas que debería, si no lo he hecho de una manera metódica, pues esta tabla de cuantificación me va a servir poco o nada. Entonces, el punto de un modelo BIM es generar tablas de cuantificación y documentación de calidad a partir de un modelo de calidad. Por más simple que parezca el modelo, han seguido un procedimiento y por lo tanto este modelo les va a dar bastante información. ¿Bien? Ya, a ver.
la vista 3D. Por ejemplo, ¿no? A ver, ladrillo común tengo 214 metros cuadrados. Igual, si ustedes eliminan un muro que contenga ese material, se actualiza la tabla. Ya no tienen 214, ahora solo tienen 192. Igual, si creasen otro muro más de ese mismo tipo, ya no tienen 214, sino tienen ahora, por ejemplo, 256. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros creamos los tipos precisos que ya vamos a usar en todo el proyecto. ¿Sí? A ver, algo preciso en cuanto a las tablas. ¿Ya? Las tablas pueden editar el nombre desde acá. ¿Sí? Podrían personalizar el nombre. Pueden cambiar el nombre del campo dándole clic aquí también y poner un campo personalizado. ¿Sí? En cuanto al tamaño del texto de las letras de la tabla, ustedes tienen que seleccionar, ¿sí?, todos los elementos de la tabla, tipo de letra, ven aquí, tipo de letra, están en la vista de tabla, tipo de letra, y pueden elegir el tamaño de letra sí, y el tipo de letra que deseen, ¿ya? Si es en negrita, en cursiva, y el color. ¿Ok? Miren, acá si yo pongo 50 milímetros, aparentemente no ha crecido, ¿ya? Algunos cambios no son visibles acá en la vista de tabla, solamente van a ser visibles cuando los trasladen a los planos. Aquí lo dejo en 3 milímetros, 3.5. 3.5 milímetros, aceptar. Ahora sigamos con las tablas, vamos a crear una nueva tabla, pero en vez de materiales voy a crear una tabla de planificación y cantidades. Las tablas de planificación y cantidades son para mostrar información más precisa. Vamos a ver a qué nos referimos. Tabla de planificación y cantidades, por ejemplo, ya no voy a crear una tabla de multicategoría, sino voy a crear una tabla específica para las ventanas, por ejemplo. Ventanas, aceptar. ¿Ya? Los campos disponibles para ventanas y para tablas de planificación cantidades son un poco distintos. Ya no me aparece, por ejemplo, el campo de material nombre, material área. Me aparecen otro tipo de campos, o sea, otro tipo de parámetros. Por ejemplo, en este caso, un parámetro importante para tablas de planificación cantidades de ventanas sería el parámetro de familia, el parámetro de tipo, parámetro de alto o altura, parámetro de anchura y el alféizer, que en Revit es altura de antepecho. También otro parámetro importante, por ejemplo, podría ser el nivel. El nivel en el que está colocada la ventana. Por ejemplo, está colocada en el nivel 1 o está colocada en el nivel 2. Una vez que tengo mi info, trato de ordenarlo un poco. Familia, tipo, el nivel, ¿sí? Con este botoncito ¿sí?, puedo subir el campo y altura de antepecho iría después, ¿no? Más o menos las tendría ordenadas. Familia, tipo, nivel, altura de antepecho, altura y anchura. Si necesitan más campos o más información, podrían cargar, no habría ningún problema. Acepto para ver cómo queda antes de clasificarla o darle algún formato. Aparentemente ya está. Tengo distintas familias cargadas en el proyecto. Tengo distintos tipos cargados en el proyecto, colocados a distintos niveles y con alféizares distintos y alturas y anchuras distintas, obviamente. A ver, vamos a visualizar la 3D, la vista 3D. A ver, abro la vista 3D. La vista 3D y la vista de tablas las vamos a visualizar de manera simultánea. Era con este botón, ¿verdad? Con mosaico. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta ventana y me dice dónde está esa ventana. Y así con cada elemento. Me va a decir dónde está presente. Pueden cambiarlo desde la tabla misma. Pueden cambiar la familia desde la misma tabla o el tipo desde la misma tabla. Ya no habría ningún problema. Entonces las tablas también sirven para administrar, ya no solo para cuantificar, sino para administrar y gestionar. Bien, voy a clasificar y agrupar un poco mejor estas tablas.
¿Ok? Por ejemplo, vamos a editar. Voy aquí, clasificación, agrupación. Y digo que me muestre, que las agrupe de acuerdo a la familia. De acuerdo a la familia, aceptar. De acuerdo a la familia. ¿Ok? Sigo editando. Miren, me va a clasificar de acuerdo a la familia, pero también puedo decir que la clasifique, después de clasificarlo por familia, lo clasifique por tipo. Bien, lo clasifica por familia y por tipo. Y aparte de eso, yo le puedo decir que lo clasifique por familia, por tipo, y que me muestre un encabezado, ¿sí? O un pie de página. En este caso digo que me muestre un pie de página, ¿sí? ¿Con qué elementos? Con título, recuento y totales. ¿Ya? El encabezado o el pie de página pueden aplicar en cada campo de clasificación o solamente en el campo final. Acepto. Y ahora me está diciendo, por ejemplo, de la familia mFixed y del tipo 40 por 120 tengo 3 elementos. De este otro tipo tengo un elemento y del otro tengo otros 4 elementos. Entonces es información bastante precisa. ¿Ya? Entonces de esta manera podemos administrar mucho mejor el modelo. Ahora bien, como parte final, voy a activar, a ver, ok, se nos colgó, disculpen, ya, listo. Voy a activar el Project Browser, este plano de distribución, y de igual modo que jalamos las vistas, también podemos jalar las tablas. Voy a jalar mi cómputo de materiales, lo voy a poner en la esquina izquierda, derecha, perdón, en la esquina inferior derecha. Y del mismo modo arrastro mi tabla de planificación de ventanas. ¿Bien? Con toda la info que estaba ahí. Y era como les explicaba, por ejemplo, si yo esta tabla de planificación de cómputo de materiales le digo que tenga un tamaño de letra de 50 milímetros, por ejemplo, aquí aparentemente no cambia, pero en la vista de plano sí cambia. ¿Eh? Listo. Obviamente 50 milímetros son 5 centímetros, es bastante grande. ¿Ya? ¿Qué más pueden editar de las tablas, no? Sí, el formato del color del campo, sí, el color de la letra y etcétera. Vamos a dejarla por defecto y ahí estaría. No solamente el aspecto visual, sino también la parte de información. ¿Bien? Entonces hasta aquí llegaríamos en esta clase y ya la siguiente veríamos secciones, renderización y exportaciones. Hasta luego, nos vemos.